Unión Global Televisión. Una vez más con ustedes, esperando que todos ustedes estén muy bien. En esta ocasión nos encontramos con una persona muy importante que viene directamente desde Venezuela. Él es John Respo, quien es jefe de redacción, mejor dicho, de Telesur. Bienvenido a Suecia, bienvenido a Estocolmo, señor Respo, y cuéntenos específicamente, la visita de usted es muy especial en esta ocasión, ya que va a dar a conocer la realidad de primera mano de lo que está sucediendo en Venezuela. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a ustedes de Unión Global por esta invitación, y bueno, les quiero compartir que acabo de llegar a Suecia hace un par de días, fundamentalmente con el objetivo de desarrollar una gira por todo el país. Estamos programados para unas 12 ciudades más o menos, para todo lo largo y ancho de Suecia, incluso hay una en Copenhague, donde vamos fundamentalmente a tratar 3 temas. Eso está consensuado con los movimientos populares y organizaciones populares y partidos progresistas y de izquierda en Suecia. Los temas, que son 3. Uno es la realidad venezolana, porque como ustedes saben, Venezuela es objeto de un ataque mediático, de una guerra de cuarta generación que hablaba el comandante Chávez, que ya no busca matar al adversario físicamente, sino manipularle la conciencia, la mente y el sentimiento. Es parte de la obligación que nosotros que trabajamos en Venezuela, que vivimos allá, que compartimos la realidad del pueblo de a pie en Venezuela, que creemos todavía en los sueños de la revolución, tenemos la obligación de contar la realidad venezolana, nuestra propia versión, que ahora está siendo contada por la hegemonía mediática de un eje situado en Bogotá, Miami y Madrid, ¿sí? Usted sabe que lo que saque El Tiempo, lo que saque El País o ABC, o lo que saque el Miami Herald o el Washington Post, es exactamente lo mismo. Eso le da línea, y eso es lo que reproduce, por ejemplo, los periódicos acá en Suecia, el Dagens Nyheter y Aftonbladet y los demás. Entonces es parte de esa labor que venimos a dar nuestra propia versión de lo que sucede en Venezuela. El otro tema que vamos a tratar en esta gira por el país es del desarrollo y los avances del proceso de paz que se está desarrollando en La Habana entre las fuerzas rebeldes de las FARC-EP y el gobierno colombiano. Y en tercer lugar, el otro tema es hablar sobre medios alternativos, ¿sí? Como parte de ese trabajo para romper la hegemonía mediática, y hablar específicamente de la experiencia de Telesur, que es muy interesante en el mundo. Sí, la comunicación para ser fieles transmisores de la realidad en sí, porque esta realidad que usted acaba de mencionar, estos medios, siempre la tergiversan y la acomodan a su realidad. Cuéntenos un poquito de la realidad misma de Venezuela. Bueno, ahora que estuvimos acá en una charla en esta Casa de la Solidaridad acá en Estocolmo, yo empecé preguntándole a los compañeros y compañeras que asistieron que con qué asocian Venezuela desde el punto de vista noticioso y mediático, ¿sí? Entonces me decían presos políticos, violación de los derechos humanos, hambre, censura, escasez, ¿sí? Y entonces yo les decía que, efectivamente, esos son fenómenos que están presentes en lo que es la agenda política y mediática contra Venezuela, ¿sí? Y les hice la propuesta de desglosar eso, presos políticos. Presos políticos en Venezuela
es difícil definir a una persona como, por ejemplo, Leopoldo López, ¿sí?, que llamó al derrocamiento violento del presidente constitucional Nicolás Maduro, mediante un plan que llamaban La Salida, y que en ese llamamiento sus hordas fascistas provocaron la muerte de 43 venezolanos y venezolanas. A esa persona es difícil llamarle preso político, ¿sí? Es un político que está preso por llamar a la violencia, ¿sí? Ese llamado que él hizo a sus huestes, que aquí incluso en Suecia les llaman estudiantes pacíficos, ellos provocaron el incendio de 15 universidades. 15 universidades que fueron construidas y fundadas por el presidente Chávez en el periodo de la Revolución Bolivariana, ¿sí? Esos estudiantes pacíficos, y no me lo contaron, yo lo vi porque yo estaba justamente en el cruce de las dos esquinas donde se produjo ese hecho, que lanzaron bombas molotov, bombas incendiarias contra una guardería ubicada en el Ministerio de Vivienda, donde van los niños y las niñas, hijos de los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio de Vivienda. 84 niños habían allí adentro y le lanzaron bombas incendiarias, ¿sí? Entonces hay gente presa por esos hechos, ¿sí? Entonces no se le puede llamar a este tipo de personas presos políticos, sino que son personas que son responsables de asesinatos salvajes. Le cuento, por ejemplo, de que ellos ponían un alambre de un poste de la luz de un lado de la calle al otro lado en la oscuridad para cuando pasaran motociclistas. Muchos murieron decapitados. Y este es más o menos el tipo de delitos. Han incendiado cantidad inimaginable de autobuses, de líneas habilitadas por el gobierno para llevar a la gente a los barrios más alejados, ¿sí? Han atacado residencias estudiantiles que cuando ellos estuvieron en el poder no fueron capaces de construirlas. Ahora las construyó la revolución y ellos ahora, la oposición, manda a sus huestes a quemar esas residencias universitarias estudiantiles. Entonces es bien difícil hablar de presos políticos. Censura. En Venezuela diariamente, a través de todos los medios, estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de canales de televisión, estamos hablando de radios y estamos hablando de periódicos que en la mayoría están controlados por intereses privados. Todos los días usted ve en los editoriales, en los titulares, en las notas, un llamamiento permanente al magnicidio, al desconocimiento de la institucionalidad del país, al derrocamiento violento del presidente, a legitimar el bloqueo económico y financiero que hay contra el país, ¿sí? Entonces es lo que estamos tratando de hacer, de hablar de bueno, ¿cuál es esa censura? Violaciones a los derechos humanos. Curiosamente, quienes pregonan que en Venezuela se violan los derechos humanos son los mismos que gobernaron durante más de 50 años y que son responsables de la desaparición de miles de venezolanos, son responsables del asesinato por parte de los militares de cientos, de más de 3.000 personas durante el Caracazo que se dio en 1989, ¿sí? Y así masacres que se cometieron en las cárceles, masacres contra estudiantes, desapariciones forzadas, ataques contra líderes sindicales, campesinos, ¿sí? Entonces, cuando hubo realmente una violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela fue anterior al periodo de la revolución. Y estas denuncias, curiosamente, también se hacen por parte de dignatarios de países como Colombia,
que yo no sé con qué cara lo hacen, de denunciar violaciones a los derechos humanos en Venezuela, cuando en el propio país de Colombia hay 7 millones de víctimas como causa del conflicto interno, más de 5 millones de personas desplazadas por los grupos paramilitares, por los terratenientes, ¿sí? Hay más de 100.000 desaparecidos por las fuerzas del Estado, donde la tortura es un arma institucionalizada de investigación, donde el asesinato de periodistas solo se compara con cifras como México o como Honduras, ¿sí? En Venezuela eso no existe. Entonces estamos hablando de ese tipo de temas. Tú estás viendo Unión Global TV. Señor Respo, explíquenos un poquito sobre cómo quiere manejar el gobierno realmente, combatir esta oposición que tiene tan férrea que tiene en el Parlamento también. Bueno, el gobierno cuenta con las herramientas que le da la Constitución para proteger la democracia, para proteger a sus ciudadanos y para garantizar la gobernabilidad y garantizar la paz en el país, ¿sí? Eso le permite, por ejemplo, que en los casos donde se dan actos de violencia, entran a operar las instituciones de justicia, los cuerpos policiales, para contrarrestar este tipo de actividades. Y bueno, es en ese marco en el que, por ejemplo, ciudadanos como el señor Leopoldo López y el señor Ledesma, involucrado en una conspiración que preparaba un golpe militar, donde estaba incluido bombardear a Telesur, ¿sí? Están presos, ¿sí? Fueron los organismos de inteligencia venezolanos, les encontraron unos mapas donde estaban señalados los objetivos que iban a ser bombardeados desde el aire por algunos pilotos contratados y otros conspiradores dentro de la misma Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nosotros en Telesur tenemos al frente, diagonal, el edificio de la contrainteligencia militar, y estaban planeados el bombardeo de esas instalaciones, el nuestro, el Ministerio de Defensa y otros ministerios, ¿sí? Por eso están presos estos señores. En el caso de la Asamblea Legislativa, que está dominada por la oposición, bueno, en primer lugar, el Estado reconoce y les reconoció que ganaron y que se apropiaron de ese espacio. Hay denuncias de fraude, por eso no se pudieron, las autoridades electorales ilegitimaron la posesión de 3 diputados del Estado Amazonas porque se comprobó fraude electoral. Sin embargo, la oposición tiene una mayoría importante, ¿sí? Y ejerce su labor de oposición desde allí. Pero usted sabe que en América Latina tenemos más regímenes presidencialistas, más que democracias parlamentarias, como en el caso europeo, lo que le permite cierto margen de maniobra al presidente para garantizar la gobernabilidad, ¿sí? A pesar de que pueda haber bloqueo de parte de la Asamblea. Pero indiscutiblemente es un choque de poderes, genera inestabilidad, no es el mejor clima, pero es manejable, ¿sí? Y en el otro aspecto que ustedes mencionaban respecto de los temas del proceso de paz, la paz de Colombia va a significar un gran alivio para la tranquilidad regional, ¿sí? Para aliviar las tensiones en la frontera colombo-venezolana, la frontera ecuatoriana, la frontera panameña, que siempre han sido focos de tensión, porque el conflicto colombiano ha desbordado sus propias fronteras y ha llevado las consecuencias hacia estos 3 países en forma de desplazados, de refugiados, de olas migratorias descontroladas, pero también de agresiones de parte del gobierno colombiano, como fue el caso del bombardeo en el que asesinaron a un comandante de las FARC en Ecuador en el 2008.
Entonces, si se logra la firma de estos acuerdos en Colombia, va a ser un paso más para la consolidación de América Latina como una zona de paz, de la que nos debemos enorgullecer, porque usted sabe cómo está prendido el mundo actualmente, ¿sí? Y el único conflicto armado que hay en este momento en América Latina es el colombiano. Entonces, si se da, que esperamos que se dé, la firma de esos acuerdos de paz, pues eso puede permitir que el continente dé nuevos avances en materia de desarrollo económico, político, social, democrático, que ojalá los Estados Unidos respeten. Sí, de todas maneras, esa es una decisión. Esperamos que ese tratado de paz llegue a buen puerto muy pronto. Ya creo que las conversaciones están bastante avanzadas. Le agradecemos muchísimo esta entrevista y esperamos que tenga una muy buena estadía aquí en Estocolmo, en Suecia, que le vaya muy bien y esperamos volver a encontrarnos en otra ocasión. Muchas gracias a ustedes, compañeros.